Viernes 25 de abril de 1986. Es un precioso día de primavera para los 43.000 habitantes de Pripyat, en Ucrania. Un día que quedará grabado en su memoria para siempre. A 3 kilómetros de la ciudad se alza la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, donde cada día trabajan miles de personas. Esta noche, a los 176 trabajadores del bloque 4 les han encargado realizar un test en un sistema de autoalimentación del reactor. Es algo que podría ahorrar energía. A la 1:23 de la madrugada se desactivan los sistemas de seguridad y comienza el experimento. En el núcleo del reactor se producen una serie de detonaciones. Mientras Pripyat duerme tranquilamente, el suelo de la central empieza a temblar. La cubierta del reactor pesa 1.200 toneladas, pero de repente salta por los aires. Un chorro ultrapotente de vapor radiactivo libera uranio y grafito en cientos de metros alrededor de la central. Desde el agujero, un chorro de fuego cargado con partículas radiactivas en fusión sale disparado 1000 metros hacia el cielo. Había muchos colores y eran todos muy vivos. Naranja, rojo, azul cielo, colores como la sangre. Un arco iris. Era precioso. Acaba de producirse el accidente nuclear más grave de la historia. Fue durante la noche, de madrugada. Me llamaron sobre las 5 de la mañana. Me dijeron que había habido un accidente en la central nuclear de Chernóbil. Los primeros bomberos que acuden a sofocar el incendio no cuentan con el equipo protector adecuado. Vierten toneladas de agua sobre este extraño incendio, pero nada parece capaz de extinguirlo. Todos se exponen a dosis de radiación mortales. 2 hombres mueren aquella noche. Otros 28 les seguirán en los 2 meses siguientes. Son las primeras víctimas de Chernóbil. Nadie está preparado para semejante crisis. Durante los 7 meses siguientes, 500.000 hombres lucharán cuerpo a cuerpo contra un enemigo invisible. Será una encarnizada batalla no hecha pública, que se ha cobrado las vidas de miles de héroes anónimos y casi olvidados. Pese a que gracias a esos hombres se evitó lo peor. Una segunda explosión 10 veces más potente que la de Hiroshima, que habría arrasado la mitad de Europa. Algo que fue mantenido en secreto durante 20 años por los soviéticos y por el oeste. Muchas de estas imágenes nunca se han visto. Fueron tomadas por periodistas que también se expusieron a la contaminación nuclear, algunos de los cuales morirían. Estas imágenes cuentan la historia de una guerra oculta, cuyas consecuencias continúan 20 años después, agravando la magnitud del desastre. Esta es la verdadera historia del desastre de Chernóbil. El desastre de Chernóbil. Chernóbil, 26 de abril de 1986. A primera hora de la mañana, las nubes ya han sido contaminadas por la columna radiactiva que se eleva 1000 metros hacia el cielo. Igor Kostin es fotógrafo de la agencia de noticias Novosti. Cuando un amigo, piloto de helicóptero, le llama aquella mañana para ofrecerle volar sobre Chernóbil, lo único que Kostin sabe es que esa noche ha ocurrido un accidente en la central. Es el primer periodista en contemplar el enorme agujero. Allí la chimenea. Vamos cerca del bloque. Allí el edificio del bloque 4 está destruido. ¡Más alto! Allí filma eso. Allí donde sale el humo. Cuando nos acercamos al bloque 4 y volamos alrededor de la central, yo no tenía ni idea del riesgo. Cuando volamos sobre el bloque, abrí la ventanilla del helicóptero
No me di cuenta del enorme error que había cometido. El fino humo translúcido que Igor observa ascender desde las ruinas es altamente radiactivo. Costin es uno de los pocos periodistas que cubrieron la noticia de Chernóbil en las primeras horas del accidente y que ha sobrevivido a la grave exposición a la radiación. Cuando abrí la ventanilla, no oí nada. Las ruinas del reactor estaban debajo de mí. Me sentía como si flotara ingrávido en el espacio, como en una tumba. Había un silencio de muerte. Ni siquiera oía el helicóptero. Nada. Un agujero negro. Había un silencio sepulcral. Parecía que el tiempo y el espacio se habían detenido de repente. Esta foto es la primera imagen que se tomó de la brecha. Todo mi equipo dejó de funcionar en un minuto. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensé que me había quedado sin pilas. Solo pude sacar una docena de fotos. Cuando volví a Kiev, revelé las fotos y me fijé en que los negativos estaban negros y los colores eran muy pobres. Entonces aún no lo sabía, pero las fotos habían estado expuestas a la radiactividad. En el núcleo del reactor que ha explotado, enterrado bajo 14 metros de escombros, el grafito que rodea el combustible nuclear arde y derrite el uranio. La lluvia radiactiva será 100 veces mayor que la suma de la potencia de las 2 bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. 26 de abril de 1986, el Kremlin, Moscú. En el Kremlin, 8 horas después de la explosión, Gorbachov apenas tiene información de la situación. La primera información hablaba de un accidente y de un incendio. Ni una palabra sobre una explosión. Al principio me dijeron que no había habido explosión alguna. Las consecuencias de esa falsa información fueron especialmente dramáticas. Pripyat, 26 de abril. Para los 43.000 habitantes de Pripyat, la vida transcurre como siempre. No saben nada del desastre que se ha producido a 3 kilómetros de distancia. La información que teníamos era que todo era seguro, incluido el reactor. Cuando le pregunté al académico Alexandrov, me dijo que el reactor era absolutamente seguro, que hasta podríamos colocarlo en la Plaza Roja, que sería como poner un samovar, como meter unas cabezas de ganado en la Plaza Roja. Pripyat, 26 de abril. En Pripyat corren rumores de que por la noche se ha producido un incendio en la central y de que hay muertos, pero no se ofrece ninguna información oficial. Los flashes blancos de estas imágenes son resultado de la radiactividad que afectó a la película. La gente apenas presta atención a los soldados que se despliegan por la ciudad con el rostro cubierto por máscaras. El coronel Grebenyuk comandaba las tropas encargadas de controlar la situación. Notábamos un regusto metálico en la boca y acidez. Dicen que la radiación no sabe a nada. Solo posteriormente nos daríamos cuenta de que ese era el sabor del yodo radiactivo. Pero en un primer momento no sabíamos de qué se trataba, aunque nunca olvidaré el sabor del yodo radiactivo. Mientras los niños siguen jugando en las plazas, los hombres del coronel Grebenyuk se pasan todo el día tomando las primeras lecturas de radiactividad en la ciudad. En aquella época la radiactividad se medía en Roentgen. El nivel atmosférico normal es de 12 millonésimas de Roentgen. En Pripyat, a primera hora de la tarde, las lecturas superan ya las 200 milésimas de Roentgen. En otras palabras, 15.000 veces más altas de lo normal. Por la noche, el nivel se ha disparado hasta 600.000 veces por encima de lo normal. Avenida Lenin, 200. Avenida Ucrania, 250 miliroentgen. Y aquella noche, 7 roentgen.
Mis hombres empezaban a preguntarse si es que las máquinas no funcionaban bien o si es que nos habían mentido. Entonces no sabíamos que el reactor seguía ardiendo y que la radiación aún se estaba extendiendo, que subía al cielo y se extendía. Este mapa está sellado con plástico porque aún es radiactivo. Se calcula que un ser humano puede absorber hasta 2 Röntgen al año sin sufrir daño alguno. Pero el cuerpo se contamina mortalmente si recibe más de 400 Röntgen. Durante aquel primer día, los habitantes absorbieron más de 50 veces lo que se considera una dosis inofensiva. A ese ritmo habrían alcanzado una dosis letal en 4 días. Para intentar comprender qué está pasando, el coronel envía una patrulla a tomar las primeras lecturas en la base de la central. Sus primeras lecturas se grabaron en este mapa. 2080 Röntgen. Yo estaba preocupado por mis hombres. ¿Cómo podía enviarles allí dentro? A estos niveles astronómicos, 15 minutos son suficientes para que un ser humano absorba una dosis letal de radiación. Moscú, Instituto Kurchatov. En el Instituto Nuclear, las cifras provocan una conmoción. Nunca se ha visto tal nivel de radiactividad. Gorbachov crea inmediatamente una comisión gubernamental formada por los máximos expertos del país en energía nuclear. La dirige el académico Legasov, un físico nuclear de fama internacional, quien inmediatamente parte hacia Chernóbil encabezando la delegación científica. Esperábamos que pudieran evaluar la situación rápidamente, pero durante los primeros días no pudieron decirnos nada. Era una situación dramática. Estábamos reunidos esperando información. Les pedíamos información, pero eran incapaces de decirnos nada. 20 horas después de la explosión, el nivel de radiactividad continúa subiendo. A estas alturas, la población debería sellar puertas y ventanas e ingerir tabletas de yodo para contrarrestar los efectos de la radiactividad. Sin embargo, esas órdenes no se han dado. Pripyat, 27 de abril. A pesar de que en la ciudad crece la tensión, la población aún no ha sido informada de la situación. En aquel entonces, Yulia Marchenko tenía solo 5 años. Vivía en Pripyat con su familia. Su padre trabajaba en la central. Mis padres me llevaron a la guardería, como siempre. Todo era absolutamente normal. Mi padre ya sabía que había habido un accidente, pero aún no se habían tomado precauciones. Pripyat, 27 de abril. 30 horas después de la explosión se toman por fin las primeras medidas de seguridad. Llegan más de 1000 autobuses a la ciudad. A las 2 de la tarde el ejército comunica que la ciudad debe ser totalmente evacuada. Recuerdo que los profesores de la guardería nos dieron pastillas de yodo. Después los padres vinieron a recoger a sus hijos al colegio. Todo el mundo iba con prisa, pero no se notaba pánico. Creíamos que solo estaríamos fuera durante unos 3 días. Los mensajes eran de tranquilidad. Solo nos decían que tomáramos las pastillas de yodo por precaución, pero que no pasaba nada. Para evitar el pánico, las autoridades ocultan la gravedad de la situación. Los habitantes de la ciudad tienen 2 horas para recoger sus pertenencias y reunirse ante sus edificios. Nos dijeron que nos subiéramos a los autobuses. Recuerdo perfectamente bien que tuve que escoger las muñecas que me quería llevar. Tenía muchas muñecas y quería llevármelas todas, pero no pude. Ni siquiera pudimos coger ropa de abrigo. Tienen que dejar atrás todo lo que poseen, toda su vida. Nunca volverán. Un anciano no quiso marcharse. Se quedó. Encontraron su cadáver unas semanas después. No quiso marcharse. Prefirió quedarse y morir. La gente no se creía lo que estaba pasando. Creían
que les estaban mintiendo. Recordaban la ocupación alemana y decían que en 1941 caían bombas, pero que ahora no pasaba nada. Los ancianos no creían en un enemigo invisible y no había tiempo para explicaciones. Mis soldados y yo simplemente cumplíamos órdenes. Pripyat, 27 de abril. En 3 horas y media, 43.000 personas son evacuadas, triste pero pacíficamente. Los autobuses trasladan a los primeros refugiados atómicos de Europa. Han estado expuestos a dosis de radiación que podrían alterar la composición de su sangre y engendrar cánceres fatales. Esta ciudad tiene que sobrevivir. Es preciosa. La gente tiene que volver. Volverán un día. Tienen que hacerlo. Acabo de estar en el estadio. Tiene que volver a estar repleto de chicos. En la vida siempre se corren riesgos. «48 horas después del desastre, las únicas personas que quedan en la ciudad fantasma son el personal militar y los miembros de la delegación científica que se hospedan en el hotel de Pripyat. Como si no fueran conscientes del peligro, comen, duermen y trabajan en la misma ciudad. Eran gente honrada, especialistas. Yo no podía creer que fueran a hacer algo irresponsable o suicida. No, aquello significaba que subestimaban la situación. Nuestros viejos criterios ya no eran válidos. Había habido accidentes nucleares antes en nuestro país y también en los Estados Unidos, pero esa información se había mantenido en secreto. Nunca había ocurrido un accidente de esta magnitud. Pensaban incluso que el reactor volvería a estar en servicio en mayo o junio. Mientras tanto, el viento empuja hacia el norte nubes cargadas de partículas radiactivas. Entre el 26 y el 27 de abril recorren miles de kilómetros sobre Rusia y posteriormente Bielorrusia y el Báltico. El 28 llegan a Suecia, donde el aumento de la radiactividad es detectado cerca de una de las centrales nucleares. Poco después, la televisión alerta a la población. El polvo radiactivo de Chernóbil cae sobre Estocolmo. Las autoridades envían un escuadrón de cazas a tomar lecturas dentro de las nubes. El nivel de radiactividad sugiere que se ha producido un accidente grave en alguna parte. 60 horas después del desastre, la Unión Soviética todavía no ha emitido un comunicado oficial al exterior. La ministra de Energía sueca me llamó por teléfono el lunes a mi oficina de Viena. Me dijo que habían medido un nivel de radiactividad muy alto cerca de la central nuclear de Forsmark, en el este de Suecia, y que habían llegado a la conclusión de que procedía de fuera del país. Me preguntó si nosotros sabíamos algo al respecto. Yo le contesté que no, pero le dije que inmediatamente me pondría en contacto con los demás. Así que llamé a los polacos, que tenían una central nuclear, por si les había pasado algo, y me puse en contacto con los rusos, por supuesto. ¿Qué había pasado? ¿Una explosión? ¿Una nube radiactiva? ¿Una contaminación grave? Era Suecia la que nos alertaba a nosotros de lo que estaba pasando. 3 días después del accidente, mientras Gorbachov sigue intentando reunir datos, los satélites espía europeos y estadounidenses se enfocan a la Unión Soviética y descubren las ruinas de la central ucraniana. El humo que emana del agujero se percibe claramente con las cámaras de visión térmica. La noche de aquel lunes, 28 de abril, recibimos un mensaje del señor Petrosian, director de la Comisión de Energía Atómica rusa, en el que nos comunicaba el accidente. Y al mismo tiempo los rusos comunicaban la información al mundo. Obviamente, en el Politburó decidimos inmediatamente que era vital que nos informaran de todos los hechos a partir de ese momento. Así que llamé al KGB, les pedí que siguieran
todo lo que estaba pasando y que informaran de las conversaciones que mantenían los científicos. Les pedí que me pasaran toda la información a mí personalmente. Se habían tardado más de 48 horas en conseguir información precisa del desastre. 2 días durante los cuales los 43.000 habitantes de Pripyat habían estado expuestos a la contaminación. La crisis sigue creciendo. En el fondo del reactor destrozado, 1.200 toneladas de magma blanco caliente continúan ardiendo a más de 3.000 grados, enviando litros de gases y polvo radiactivo a la atmósfera. Europa entera está a merced de los vientos. Vale, estamos listos. ¡Vamos! ¡Ya estamos listos! ¡Despegaremos enseguida! El tercer día de la crisis, el general Antochkin y su flota de 80 helicópteros llegan desde Moscú para luchar contra las llamas y apagar el fuego. A su llegada, el general vuela a 200 metros de altitud sobre el reactor destrozado. A causa del incendio, la temperatura a aquella altura estaba entre los 120 y los 180 grados centígrados. Nuestro dosímetro, el instrumento para medir la radiación, solo llegaba hasta los 500 Roentgen. La aguja se estaba volviendo loca, se salía totalmente de la pantalla. Creo que había al menos unos 1000 Roentgen a una altura de 200 metros. Incluso a esa altitud, media hora de exposición podría resultar fatal. La fuerte corriente de aire caliente radiactivo que sale del reactor hace imposible acercarse más. Tendrán que improvisar una forma de cumplir su objetivo. Mirad qué humo. Tenemos que llegar hasta allí, pero la temperatura sigue siendo demasiado alta. Tal vez deberíamos usar nitrógeno. Había que hacer algo lo más rápidamente posible. Apagar el fuego y sellar el reactor para poder acercarse lo suficiente y hacer el resto del trabajo. Además, había que cerrarlo para impedir que el polvo radiactivo se propagara. El viento lo estaba arrastrando. Teníamos que actuar y rápido. Comienza un gigantesco ballet. Los pilotos de élite que participaban en la guerra de Afganistán regresan inmediatamente para pilotar los helicópteros, desde los que los soldados arrojan sacos de arena de 80 kilos a las llamas con las manos desnudas. Esperan sofocar el fuego llenando el reactor con toneladas de arena y ácido bórico que neutraliza la radiación. El primer día 110 salidas, el siguiente 300. El nivel de radiación sobre el reactor es de más de 3.500 Roentgen, casi 9 veces la dosis letal. Algunos de los pilotos realizan hasta 33 vuelos en un solo día. Cada vez que salían, recibían 5 o 6 Roentgen. Si eran lentos, incluso más. Tras arrojar 6, 7, 8 sacos, estaban empapados de sudor por el calor. Tras unas cuantas misiones, mis soldados iban a lavarse y a comer, pero al rato empezaban a vomitar. Desde el comienzo de la crisis, las víctimas de la radiación han sido enviadas al Hospital número 6 de Moscú. Es el único centro del país especializado en envenenamiento provocado por radiación aguda y en dolencias relacionadas con la exposición a grandes dosis de radiación. A los síntomas iniciales de envenenamiento por radiación, vómitos, náuseas y diarrea, le sigue un periodo de latencia. Y solo después aparecen otros síntomas mucho más fatales, como el deterioro de la médula ósea y horribles quemaduras que devoran la carne. Cuando llegaban al hospital, era muy duro psicológicamente hablando. Venían directamente del aeropuerto. Casi todos eran jóvenes.
llegaban durante el periodo de latencia. Se sentían bien. Iban todos vestidos igual, con los mismos pijamas, y se gastaban bromas. Pero nosotros ya sabíamos que muchos iban a morir. 27 murieron rápidamente. Todos habían recibido enormes dosis de radiación y sufrían quemaduras que amenazaban sus vidas. Los cuadros clínicos se iban haciendo cada vez más graves. Y poco a poco, los enfermos se iban deteriorando cada vez más hasta morir de un modo horrible. Durante 15 años, solo las primeras víctimas serían reconocidas por las autoridades. Chernóbil, 1 de mayo de 1986. 30 kilómetros al este de la central, el bosque está quemado a causa de la onda radiactiva de la explosión. Pero el desastre ya se extiende mucho más allá. Desde la explosión, las partículas radiactivas transportadas por las nubes han caído con la lluvia. La contaminación se extiende como las manchas de un leopardo y afecta a Ucrania, Bielorrusia y Rusia. El 1 de mayo, el viento cambia y resultan contaminadas también zonas de Kiev, como se observa en este mapa elaborado con las lecturas tomadas por los hombres del general Grebeniuk. Las zonas gravemente contaminadas aparecen en rojo, rodeadas por zonas en las que el nivel de radiación era normal. Pero la población sigue sin conocer la situación. Solo hay una noticia, una pequeña reseña en el fondo de la página 3 del diario Pravda, en la que se minimiza el accidente y se afirma que el peligro ha pasado. El cielo se nos caía encima y allí estábamos, actuando como si no pasara nada, siguiendo adelante con las celebraciones del 1 de mayo. Era como si el país se negara a reconocer la situación. Ese fue el segundo aspecto del enorme desastre de Chernóbil. 6 días después del accidente, a pesar de que los niveles de radiación superan varios miles de veces los valores normales, las autoridades animan a los ciudadanos a participar en las celebraciones del 1 de mayo, incluso en zonas que saben gravemente contaminadas. Yo presencié las celebraciones del 1 de mayo de 1986 con mis propios ojos. Yo estuve allí, fui testigo de aquel desfile de la muerte. Fue el desfile de la muerte. Fueron muertes terribles. Desgraciadamente, todas las imágenes del 1 de mayo de 1986 han desaparecido de los archivos nacionales ucranianos. Lo único que quedan son las fotografías de Igor Kostin. Chervitsky, el primer secretario de Ucrania, también fue a las celebraciones con su familia y sus nietos. Es cierto que, en teoría, aquello parecía importante para nosotros, para evitar el pánico. Pero si hubiéramos sabido cuánta radiactividad había en el aire... ¿Cuántos se contaminaron durante las celebraciones? Ni siquiera a día de hoy se ha publicado ni un solo estudio estadístico. En cuanto a Chervitsky, primer secretario del Partido Comunista de Ucrania, se suicidó. Una semana después de la explosión, el éxodo continúa. Los habitantes de la ciudad de Chernóbil, a 7 kilómetros de la central, son evacuados, seguidos por los de todos los pueblos que rodean a la central en un radio de 30 kilómetros. 130.000 personas son desplazadas. Muchas de ellas ya han resultado peligrosamente contaminadas. Una zona de 300.000 hectáreas a caballo entre Ucrania y Bielorrusia es evacuada bruscamente y aislada del resto del mundo.
Una enorme región desarraigada, toda una cultura arrancada de su tierra. Un mundo arrasado en apenas unos días por un enemigo invisible. Fue peor que una guerra, porque no veíamos al enemigo. En una guerra ves los cañones, las ametralladoras, los tanques. Aquí no ves nada. La radiación está por todas partes. Va directamente a por ti. Se introduce dentro de ti y solo empiezas a sentir los efectos más tarde. A veces años más tarde. Es aterrador. Mientras tanto, la nube radiactiva continúa desplazándose por Europa. Flota sobre Baviera y el norte de Italia. Dos elementos radiactivos, el cesio 137 y el yodo 131, caen con la lluvia sobre el sur de Francia y Córcega. Las cosechas y los pastos resultan gravemente contaminados. Mientras las autoridades francesas niegan su presencia, la nube llega a Gran Bretaña y se extiende hacia Grecia. En Chernóbil, el nivel de radiactividad continúa subiendo. 6.000 toneladas de arena y ácido bórico han llenado el agujero. Pero bajo este gigantesco tapón, el magma blanco caliente continúa ardiendo sin llamas. 10 días después del desastre, Gorbachov invita personalmente a Hans Blix, director de la poderosa Agencia Internacional de la Energía Atómica, a visitar el lugar. Es el primer experto y primera persona del oeste en visitar Chernóbil. Acaba de sobrevolar el reactor de Chernóbil. ¿Cuáles son sus impresiones? Hemos visto la central desde el aire y hemos comprobado que aún sigue saliendo un poco de humo de la parte dañada. Se habló mucho sobre el riesgo de una segunda explosión. Recuerdo que cuando estábamos en Moscú hubo un amigo, un pariente de uno de mis expertos, que le llamó y le dijo que había el rumor de que el segundo reactor podía explotar. En el fondo del reactor, 195 toneladas de combustible nuclear siguen ardiendo, desprendiendo un increíble calor que poco a poco está derritiendo la arena. En la superficie del tapón empiezan a aparecer grietas. Cuando tapamos el agujero, la temperatura empezó a subir. Teníamos miedo, porque eso podría haber causado otra explosión. Era aterrador. Los científicos tomaban lecturas. Estaban muy preocupados. Tenían miedo de que se alcanzara la temperatura crítica y de que se produjera una segunda explosión. Eso habría sido una tragedia terrible. El bloque de cemento que se encuentra bajo el núcleo del reactor se está calentando y corre peligro de agrietarse. El magma amenaza con filtrarse. El agua que los bomberos arrojaron durante las primeras horas del desastre se ha estancado bajo el bloque. Si el magma radiactivo hace contacto con el agua, podría desencadenar una segunda explosión más devastadora aún que la primera. Los máximos expertos del país son convocados a una reunión. Vasily Nesterenko era uno de ellos. En aquella época trabajaba para mejorar los misiles nucleares intercontinentales de la Unión Soviética. Si el calor llegaba a agrietar el bloque de cemento, 1.400 kilos de una mezcla de uranio y grafito habrían alcanzado el agua y habrían provocado sin lugar a dudas una nueva explosión. La consiguiente reacción en cadena podría desencadenar una explosión comparable a la de una gigantesca bomba atómica. Nuestros expertos estudiaron la posibilidad y llegaron a la conclusión de que la explosión habría tenido una fuerza de 3 a 5 megatones. Minsk, que está a 320 kilómetros de Chernóbil, habría quedado arrasada y toda Europa inhabitable. Teníamos que detener, de la manera que fuese, el proceso. Si continuaba el proceso como hasta entonces, habría sido una enorme catástrofe nuclear.
Esta segunda explosión habría ido acompañada por una segunda onda de choque y un enorme ascenso de la radiactividad que se habría cobrado miles de vidas en cuestión de horas. Gracias a Dios que no ocurrió. Había trenes con más de 1000 vagones en Minsk, Gomel y Kiev, listos para evacuar a la población. La situación es crítica. En Moscú, la Comisión de Estado decreta 2 medidas de emergencia. Primera, enviar un batallón de bomberos a drenar el agua que se encuentra bajo el reactor. Posteriormente se les reconocería como héroes nacionales, pero padecerían las secuelas de la radiación el resto de sus vidas. Segunda, sellar la brecha de forma más efectiva para bajar la temperatura de una vez por todas. En 2 días, los hombres del general Antochkin arrojarán 2.400 toneladas de plomo en el reactor. Cuando empezamos a arrojar plomo, la temperatura bajó de inmediato. Se absorbió bien y selló el agujero a medida que se derretía, y por lo tanto había menos radiación. Pero parte de ese plomo se derrite al entrar en contacto con la llamarada y se evapora a la atmósfera. 20 años después, sus huellas aún son visibles en los niños enfermos de Chernóbil. Hoy es una decisión muy criticada. Pero, dada la situación, no había una solución mejor. Y todos los que participaron, civiles o militares, oficiales o no, trabajaron con gran generosidad. Yo tomé parte en la primera etapa y puedo decirles que había que hacerlo. Aquello fue heroísmo. Durante esta operación, 600 pilotos resultan contaminados fatalmente por la radiación. Todos ellos morirán. Pero con tanto esfuerzo apenas se ganan unos días. Aunque ha sido totalmente cubierto, el fuego no se ha extinguido. Sobrevolándolo en helicópteros no se resuelve el problema. Hay que acercarse más, bajar a la brecha. ¿Pero cómo? Con la amenaza latente de una segunda explosión inminente se siguen tomando medidas improvisadas. Los planos de la central revelan que es posible llegar a la zona activa a través de los túneles de cemento por los que discurren el cableado y las tuberías. Una delegación de técnicos del Instituto Kurchatov se aventura en el laberinto. Es difícil avanzar. Parte de los túneles se ha desplomado durante la explosión. Perforan la cubierta del cuarto reactor con un soplete e introducen detectores de radiactividad, termómetros y cámaras. El resultado es aterrador. Los niveles de radiación son astronómicos y sus peores temores se confirman. El magma blanco caliente ha agrietado el bloque de cemento y se ha filtrado en el hueco vacío. Y amenaza con hundirse aún más. Había entre un 5 y un 10% de peligro de explosión. Habíamos drenado el agua que había bajo el reactor, pero teníamos que hacer algo más. Había que colocar algo bajo el reactor para impedir que el magma se filtrara. Había que colocar algo que impidiera que se hundiera. El magma sigue filtrándose cada vez más en el subsuelo arenoso sin que nada se lo impida. Y bajo el reactor se extiende un enorme acuífero que suministra agua a todo el país. Lo que más nos preocupaba era que aquella masa se hundiera y alcanzara las aguas subterráneas, contaminando los ríos. Pripyat, el Dnieper, Kiev, el Mar Negro. Teníamos que encontrar una solución como fuera. Se considera emprender una nueva operación, pero supondrá la pérdida de más vidas. El 12 de mayo de 1986, 17 días después de la explosión inicial, los mineros de Toula, una localidad situada a 1000 kilómetros de Chernóbil, reciben una visita del Kremlin, el ministro de Industria y Minas. El ministro nos habló sobre el accidente de Chernóbil
Nos dijo que necesitaban mineros de nuestra región, de la cuenca de Moscú. Nos dio 24 horas para recoger nuestras cosas. Al día siguiente, nos llevaron en autobús desde esa plaza hasta el aeropuerto de Moscú. El 13 de mayo, nuestros camaradas ya estaban trabajando en Chernóbil. ...13 de mayo de 1986, zona de Chernóbil. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Todo recto, todo recto. Está bloqueado a la derecha. Su misión, aproximarse al reactor por el único camino que ahora parece posible, desde abajo. Todos en el puesto de mando dentro de 5 minutos. Nuestra misión era la siguiente: excavar un túnel de 150 metros desde el tercer bloque hasta el cuarto. Después haríamos un hueco de 30 metros de largo, otro túnel de 30 metros de largo y 30 metros de ancho para que cupiera un dispositivo de refrigeración que enfriara el reactor. Para limitar su exposición a la radiación, los mineros excavan 12 metros hacia abajo antes de acercarse al reactor en llamas. Construyen una sala de 2 metros de altura y 30 de ancho, en la que se instalará un complejo sistema de refrigeración a base de nitrógeno líquido. Camaradas, nuestro objetivo es excavar 13 metros de túnel al día. En un mes, 10.000 mineros de Rusia y de las regiones mineras de Ucrania bajan al túnel. Tienen entre 20 y 30 años. En el interior del túnel, que no tiene ventilación, la temperatura alcanza los 50 grados centígrados y la radiactividad está a un mínimo de 1 Roentgen por hora. Trabajábamos sin ningún equipo protector. Los mineros no podían usar mascarillas para respirar porque los filtros se empapaban a los pocos minutos de estar trabajando. Así que todo el mundo se las quitó y siguió trabajando sin ellas y sin camisa. Bebíamos agua de botellas abiertas, lo que era malísimo porque el cuerpo ingería directamente las partículas radiactivas. Uno de nuestros camaradas se tragó un grano de arena que era altamente radiactivo. Murió. ¿Cómo podemos saber lo que hemos respirado o ingerido? Lo más duro era la falta de oxígeno y el increíble calor. Hacía calor, calor y calor. Y teníamos que trabajar muy rápido, a un ritmo frenético, cada vez más rápido. Aquello era lo más duro. Vamos, vamos, vamos. Las cuadrillas de 30 mineros se van relevando cada 3 horas, las 24 horas al día. En un mes y 4 días excavan un túnel de 150 metros. Un trabajo que en una mina se habría realizado normalmente en 3 meses. El lugar más peligroso no era bajo tierra. Bajo el reactor no había tanta radiación. Pero en cuanto salíamos, teníamos que correr aún más. La radiactividad en la boca del túnel es 300 veces más alta. Ningún minero se libra de quedar expuesto a ella. Y a ninguno se le informa de los verdaderos riesgos que corre. Alguien tenía que ir allí y hacerlo. Nosotros o cualquier otro. Cumplimos con nuestro deber. ¿Debimos hacerlo? Es demasiado tarde para juzgarlo. Yo no me arrepiento de nada. Hice lo que debía. Los mineros cumplen su misión, pero el sistema de refrigeración nunca llega a instalarse bajo el reactor. La cámara subterránea finalmente se rellena con cemento para solidificar la estructura. La versión oficial es que los mineros recibieron entre 30 y 60 Roentgen, pero los supervivientes mantienen que recibieron hasta 5 veces más.
Se calcula que un cuarto de esos hombres murieron antes de cumplir los 40 años. 2.500 vidas perdidas que no aparecen en ninguna estadística oficial. Mientras los mineros siguen cavando bajo el reactor, Hans Blix y las autoridades soviéticas convocan una rueda de prensa en Moscú. Quisiera decirles, en nombre de la IAEA, que hemos expresado nuestro profundo pesar por el trágico accidente, la pérdida de vidas y los daños que ha causado. Y hemos acordado, con las autoridades soviéticas, una reunión en Viena para realizar un análisis post-accidente. Ante 500 periodistas de todo el mundo se anuncia una conferencia internacional que se celebrará en Viena, donde los soviéticos han accedido a compartir todos sus datos sobre el desastre. El efecto más importante de la rueda de prensa fue que el pueblo ruso sintió que podía creer en nosotros. Estaban acostumbrados a tener un gobierno al que no le creían ni una palabra, y a que los accidentes y los desastres se suprimían. No se sabía nada sobre ellos. Y lo que supieron sobre este les preocupó, porque aún podría ser peor. Aunque ya era bastante malo, eso seguro. Pero ahora sentían que en estas personas podían confiar, así que fue una victoria para la Glasnost. Los soviéticos acceden a cooperar totalmente con el oeste. Un cambio histórico que inicia una era de apertura que sería conocida como Glasnost. Una victoria política para Gorbachov que la necesita enormemente, porque en Chernóbil, aunque el incendio ya está controlado, la grieta y las toneladas de escombros altamente radiactivos siguen expuestos a los elementos. Es extremadamente urgente tapar la estructura destruida y limpiar la zona. Para ello harán falta más hombres, muchos más hombres. Buenas noches, camaradas. 14 de mayo de 1986, 18 días después del desastre, Gorbachov se dirige por fin al pueblo soviético. ¿Sois conscientes de la desgracia que ha caído recientemente sobre nosotros? El accidente en la central nuclear de Chernóbil ha conmocionado al pueblo soviético y ha despertado preocupación en el mundo entero. Esta es la primera vez que hemos tenido que enfrentarnos a un peligro de tal magnitud. La energía nuclear ha escapado al control humano. Estamos trabajando 24 horas al día. Todas las fuerzas económicas, técnicas y científicas han sido movilizadas a lo largo y ancho del país. Todo el país fue movilizado, sin formalidades burocráticas. Si alguien tenía lo que necesitábamos, lo cogíamos, sin formalidades. Ya nos preocuparíamos después por el coste. Cogíamos lo que nos hacía falta. Era una situación de guerra. El general Nikolai Tarakanov es enviado para dirigir las fuerzas terrestres. En un año, por Chernóbil pasaron 100.000 soldados y oficiales. Todos eran reservistas. Las administraciones los reclutaron en sus ciudades, les dieron sus pertrechos y los enviaron al frente. Personal militar o civil, oficiales o simples soldados, todos ellos son liquidadores, un término inventado para el desastre de Chernóbil. Su misión, limpiar, liquidar a la radiactividad. Los primeros días estábamos preocupados. Nunca nos quitábamos las mascarillas, pero después las olvidamos. Ni siquiera las llevábamos cuando íbamos a trabajar. Te acostumbrabas rápido, nos sentíamos como en casa. Hacíamos bromas. Todo el mundo estaba contento. Aunque no había vodka a la venta. Aún así estábamos como borrachos. Debía de ser por la radiación, seguramente. En Moscú corría el rumor de que a los liquidadores les regalaban vodka en Chernóbil. Le dije a mi mujer que nos daban 150 gramos después de cada comida. Ella se preguntaba qué demonios estábamos haciendo. Igor Kostin fue uno de los 5 reporteros de guerra autorizados por el Kremlin para cubrir el frente. Una novedad en un país en el que todo se ocultaba. 3 de sus colegas ya han muerto. Allí no había títulos, ni ministros, ni generales, ni soldados. Nadie decía, soy general, haz lo que te digo. Todo el mundo hacía lo que podía.
La maquinaria apodada liquidación del accidente de Chernóbil estaba en movimiento. 100.000 soldados, además de 400.000 civiles, obreros, ingenieros, enfermeros, doctores y científicos de todas las repúblicas soviéticas pasan por Chernóbil. La Unión Soviética está librando su mayor batalla. 500.000 personas. El ejército de Chernóbil era un ejército más numeroso que el de Napoleón. Pero nuestro ejército se contaminó. Desde el cielo los helicópteros arrojan toneladas de un líquido pegajoso al que apodan burba, una mezcla coagulante que pega el polvo radiactivo al suelo. Mientras tanto, brigadas de liquidadores se encargan de limpiar la zona y casa por casa eliminan la capa de polvo radiactivo que lo cubre todo. Se formaron escuadrones de caza. Patrullaban el campo y patrullaban los bosques con rifles, matando a perros y gatos. Había que sacrificar a todos los animales porque al pasearse por zonas contaminadas su pelo absorbía la radiactividad y podían contaminar a los liquidadores. En esta casa vive un hombre. No la destruyan. Las últimas aldeas de la zona en las que aún queda alguien son evacuadas. Las casas son derribadas una por una y enterradas. De noche, los camiones, las máquinas y los hombres están cubiertos de polvo radiactivo. Nos lavábamos 5 o 6 veces en cada ducha. Nos ayudábamos unos a otros. Usábamos una esponja de cáñamo y el jabón más fuerte que había disponible. Nos frotábamos como si estuviéramos lavando ropa. Después nos poníamos ropa limpia. Y después comíamos. Allí se comía muy bien, porque para luchar contra la radiación ionizante hay que mantener las fuerzas. La radiación ionizante busca los puntos débiles de tu organismo. Así encuentra una forma de entrada y te deja fuera de combate. En los alrededores de la central se ha puesto en marcha una operación colosal. Se lleva a cabo 7 días a la semana sin un solo día libre. 300.000 metros cúbicos de tierra contaminada se entierran en enormes zanjas que se cubren con cemento. Este lugar, alrededor del reactor 4, es donde se llevaron a cabo las misiones más peligrosas de la zona. 8 semanas después de la explosión, los liquidadores se enfrentan al fondo del problema. Para neutralizar los vertidos tóxicos a largo plazo y evitar que se propaguen aún más, habrá que aislar el reactor averiado. Lev Bocharov fue uno de los ingenieros que diseñaron la enorme estructura que cubriría totalmente el cuarto reactor. Un sarcófago de acero y hormigón de 170 metros de longitud y 66 de altura. Era un proyecto único en el mundo entero. Nunca se había construido una estructura de tal magnitud en una zona tan radiactiva. Solo podías trabajar unos minutos de cada vez. Y eso no se había hecho nunca. Es un reto enorme. ¿Cómo se construye una estructura enorme en un lugar en el que los seres humanos solo pueden trabajar durante unos minutos o incluso segundos en cada turno?
Esta situación totalmente nueva exigirá más improvisación de parte de los liquidadores y pondrá más vidas en peligro. Han pasado ya más de 12 semanas desde la explosión inicial en el bloque número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Para detener la mortífera contaminación se lanza el ataque final. La radiactividad en este sector es tan alta que solo se pueden enviar máquinas a control remoto. Pero se necesitan personas para poner a las máquinas en posición. Los trabajadores solo pueden quedarse unos minutos para no recibir una dosis fatal de radiación. Con cada segundo que transcurre, sus vidas están más amenazadas. Aquí está uno de los vehículos blindados. Parece primitivo, pero es porque tuvimos que fabricarlo nosotros mismos. Forramos las cabinas totalmente con plomo para proteger a nuestros soldados de la radiación lo mejor que podíamos. Las piezas metálicas de la estructura son prefabricadas. Algunas se crean a cientos de kilómetros de distancia y luego se traen una a una para el montaje. Es un rompecabezas extraordinario. Vigas de 150 toneladas y 70 metros de longitud. Contrafuertes de 45 metros de altura. Esa es la grúa de Mach 4000. Fíjense qué tamaño tiene comparada con este hombre. No podíamos trabajar mucho tiempo y no había margen de error. El más mínimo error de cálculo y habría sido imposible encajar las piezas. A pesar de las dificilísimas condiciones, los trabajos avanzan. Para fabricar la estructura se usan 100.000 metros cúbicos de cemento. Pero el descubrimiento de un nuevo problema obliga a detener los trabajos. El tejado de la central está cubierto de trozos de grafito altamente contaminado. Septiembre de 1986, tejado del reactor número 3. Fíjense en esa pieza que está ahí caída. Ese es el problema. 500 Roentgen. Y esa de allí, 1000. Vamos, ya es suficiente. Tenemos que salir de aquí. Venga, vamos, vámonos de aquí. Estos trozos de grafito envolvían barras de uranio. Salieron volando del reactor durante la explosión. Un solo trozo emite radiactividad suficiente para matar a un hombre en menos de una hora. Hay que eliminarlos antes de poder continuar con la construcción. La radiación es muy alta. No podemos hacerlo de forma manual. Tendremos que usar los robots. Se envían robots al tejado para empujar al vacío los letales escombros. 60 metros más abajo, otros robots los agrupan y los entierran en zanjas. Pero después de unos días, la radiactividad del ambiente empieza a afectar incluso a las máquinas. Sus circuitos electrónicos no aguantan. Se vuelven locos y se estropean. Uno de ellos se arroja a la brecha. ¿Conseguisteis rescatarlo? En el tejado, las máquinas robóticas ya no son una opción. Tendrán que sustituirlas los humanos. Soldados rusos, apodados biorobots para la ocasión. Este batallón de jóvenes reservistas se prepara para subir al tejado del tercer reactor por primera vez. Tienen entre 20 y 30 años. Son todos reservistas llamados al frente para la batalla más peligrosa y mortal de Chernóbil.
Nunca un ser humano ha trabajado en zonas de tanta radiactividad como esta. El general Nikolai Tarakanov está al mando de las operaciones y supervisa personalmente todos los detalles. Hasta los trajes de plomo cosidos a mano que todos los soldados son obligados a confeccionar la noche anterior al ataque. Delante, detrás, las botas. Iban cubiertos de plomo. Un casco. Una máscara para protegerse de los rayos beta. Y un delantal especial. Doble capa de protección en las manos. El uniforme en total pesaba entre 26 y 30 kilos. ¿Os habéis hecho los análisis médicos? ¿Sí? ¿Han descubierto algún problema? Vale, entonces todo listo. Camaradas, quiero que sepáis que estuve en el tejado hace 2 días con un oficial. Y una cosa está clara. Puedo deciros que no hay nada de lo que tener miedo. Obviamente alguna gente no quería ir, pero les obligaron porque eran reservistas. Tenían que ir. Para mí no había ninguna duda. Tenía que cumplir con mi deber. ¿Quién lo iba a hacer por mí? ¿Quién iba a limpiar este desastre para que la radiactividad no se extendiera por todo el mundo? Alguien tenía que hacerlo. 2 semanas y media de infierno. Pero el infierno solo duraba de 2 a 3 minutos para cada soldado. O a veces incluso solo 40 segundos, cuando la radiación era demasiado alta. Fuimos muy cuidadosos a la hora de calcular el tiempo para salvar las máximas vidas posibles. Cuando suena la sirena, un equipo de 8 soldados y un oficial sube rápidamente al tejado. Su misión es sencilla: palear los escombros radiactivos lo más rápidamente posible y tirarlos desde el tejado. Con precisión. Con precisión. Según los cálculos del general Tarakanov, el nivel de radiactividad, aproximadamente unos 7000 Roentgen a la hora, solo permite a los biorobots permanecer 45 segundos en el tejado. Tiempo para acarrear apenas un par de paladas. Éramos como hormigas. En cuanto unos acababan su tarea, otros ocupaban inmediatamente su lugar. Todo el mundo hacía su trabajo, por pequeño que fuera. Y así fue como todos juntos logramos combatir a la radiactividad. Durante 10 días, un nuevo equipo de biorobots sube al tejado cada 10 minutos. Según el personal militar, en la limpieza trabajaron 3.500 personas. Algunos, como Igor Kostin y Konstantin Fedotov, subieron al tejado 5 veces. Cogimos con las manos trozos que estaban a 1500 Roentgen. Después de un día de trabajo, nos dolían las manos y no éramos capaces de cerrar el puño. La primera vez que subí al tejado, me envolvió una sensación mística. Era como estar en otro planeta. Todo aquello estaba cubierto de combustible radiactivo, de grafito.
Me temblaban las manos. No sabía en qué mundo estaba y empecé a sacar fotos. Si miramos de cerca, vemos restos de la radiación en la película. Yo sujetaba la cámara así y aquello salía de la Tierra así. Te dolían los ojos y notabas un regusto metálico en la boca. Esas eran las dos cosas que sentías. Y cuando sentías eso, sabías que habías recibido más de tu dosis. No notabas los dientes. Notabas un regusto a plomo en la boca. Hacías así, pero no oías nada. Todo estaba cubierto de plomo. Incluso hoy, 20 años después, aún sigo notando ese regusto a plomo en la boca. Miles de hombres descubrirían que este regusto peculiar significa que el enemigo invisible está atacando. Porque mientras los biorobots sacrifican sus vidas sobre el tejado de la central, la limpieza continúa a lo largo de una zona de 30 kilómetros, 24 horas al día, llueva o haga sol. Para el trabajo que normalmente haría un hombre en una hora, en Chernóbil hacían falta 60 personas. Cuando bajábamos del tejado, sentíamos como si unos vampiros nos hubieran chupado la sangre. Estábamos agotados. No podíamos movernos. A algunos les sangraba la nariz. Los bomberos estaban allí. Si a alguien empezaba a sangrarle la nariz, lo mandaban al hospital. Si nos desmayábamos, nos mandaban a casa. Pero todos queríamos aguantar. En aquella época éramos jóvenes y fuertes. Desde entonces, nuestra salud va de mal en peor. Lo hemos perdido todo. Escribieron en mi historial que habíamos recibido 20,5 Röntgen. ¿Pero qué significaba aquello? Aquella cifra era varias veces inferior a la dosis real. Veterano Kosov, gracias por tu trabajo. Te deseo buena salud, felicidad y que te conviertas en un buen oficial. En señal de agradecimiento, los soldados reciben un certificado de liquidador del ejército y un bono de 100 rublos. El equivalente a unos 85 euros actuales. Por arriesgar sus vidas. Pero solo han reducido el nivel de radiación en el tejado en un 35%. Cuando mandaron a toda aquella gente al tejado, nadie sabía exactamente el nivel real de radiación. Ahora sabemos que estaba entre 10.000 y 12.000 Röntgen por hora. A ese nivel de radiactividad, nunca deberían haber mandado a nadie allá arriba. 7 meses después de la explosión, ya se ha limpiado la zona y se ha terminado el sarcófago. 500.000 personas, entre militares y civiles, han participado en la operación. Le dije a la comisión que, por haberse enfrentado a esos niveles de radioactividad, por haber limpiado todo aquel grafito y por haber realizado unas tareas heroicas, nuestros soldados se merecían algo simbólico, como izar la bandera. Izar la bandera era como izar la bandera en el Reichstag. Cuando el Ejército Rojo venció al fascismo. Para ellos,
La bandera era un símbolo de su triunfo sobre la radiactividad. Cada equipo de liquidadores celebra el final de la operación a su manera. Bocharov y sus hombres escriben sus nombres en la última pieza de metal que irá colocada sobre el sarcófago. Nuestro sarcófago es un panteón, una tumba, un mausoleo. Nuestro segundo mausoleo. Después de aquello, dejamos de construir centrales nucleares. Es una amarga victoria. El país nunca se recuperará. Nos costó 18.000 millones de rublos. En aquella época, el rublo estaba a la par del dólar. 18.000 millones. Es una cifra enorme. Y si pensamos que poco después el precio del petróleo cayó, imagínense el problema al que nuestro país y la perestroika se enfrentaron. Las primeras nieves han empezado a acumularse sobre Chernóbil. Para las autoridades esto demuestra que el sarcófago es hermético. Al menos durante 30 años, o eso predicen. Los liquidadores han vuelto a casa. Los reactores 1, 2 y 3 vuelven a estar en funcionamiento. La primera batalla de Chernóbil ha concluido en una victoria que anuncia el final de la Unión Soviética. Pero para muchos, también marca el comienzo de una guerra que 20 años después aún no ha terminado. Veinte años después, Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma. Acompañada por Igor Kostin, Yulia quiere ver el apartamento en el que vivía con su familia hasta el trágico día de la evacuación. Contrariamente a lo que les dijeron, ni uno solo de sus habitantes ha podido volver a vivir en estos edificios desiertos. No reconozco los dibujos de mi madre. Oh, sí, eso es. Esto lo recuerdo. ¿Eso? Sí. Ponte junto a la pared y captaré este momento. A Igor Kostin, la visita también le trae recuerdos dolorosos. Durante los 7 meses que pasó cubriendo la batalla, se expuso fatalmente a la radiación. Desde entonces, pasa en el hospital más de 2 meses al año. Debes encontrar la fuerza para seguir adelante. Y este viaje te la dará. Puedes creerme, te la dará. Esto ha marcado mi vida para siempre. Para los cientos de miles de refugiados atómicos, como para los cientos de miles de veteranos del desastre de Chernóbil, el combate contra el enemigo invisible no ha concluido. Todos los que estuvieron en Chernóbil siguen sufriendo a causa de la radiactividad que absorbieron sus cuerpos. En los meses posteriores al accidente, los liquidadores llenaban los hospitales de la Unión Soviética. 20 años después, los que permanecen con vida siguen visitando el hospital número 6. Son víctimas de lo que los especialistas han denominado el síndrome de Chernóbil. Tenemos una gran cantidad de secuelas en el corazón, el estómago, el hígado, los riñones, el sistema nervioso. Nuestros cuerpos se descontrolaron por los cambios metabólicos causados por la exposición a la radiación y a los agentes químicos. Cuando volvieron a casa, los liquidadores estaban exhaustos. Fueron incapaces de volver a la vida normal.
20 años después, muchos de los que sobrevivieron están discapacitados y no pueden trabajar. Y las autoridades parecen ignorar su situación y recortan el dinero de sus prestaciones. Los veteranos de la guerra de Afganistán siguen vivos, mientras nosotros nos consumimos lentamente. He escrito un poema sobre ello. La tristeza me embarga, la nostalgia y la angustia. Como una bala en la sien, nada puede detenerla. La madre reza en secreto a Dios para que se lo lleve. La mayoría de estos hombres no habían cumplido siquiera los 30 años cuando los enviaron a luchar contra el átomo. Hoy, los que sobrevivieron no tienen ni 50, pero ya jubilados luchan por seguir viviendo. Según el ejército, de los 500.000 liquidadores de Chernóbil, 20.000 ya han muerto, 200.000 son oficialmente discapacitados. No sabes cuánto vivirás, ni qué enfermedad te matará. No sabes los efectos que tendrá sobre tus hijos, si es que los tienes. Eso sí que lo sabemos. Y sabemos que el enemigo invisible nos devora desde dentro como un gusano. Para nosotros, la guerra continúa. Y poco a poco nos vamos yendo de este mundo. Sin embargo, durante 2 décadas, oficialmente solo se habían atribuido 59 muertes al desastre de Chernóbil. No se ha llevado a cabo ni un solo estudio sobre los 130.000 refugiados de la zona, ni una sola estadística sobre el estado de los 500.000 liquidadores, ni una cifra sobre la población que sigue viviendo en los alrededores de Chernóbil y en zonas contaminadas. La cantidad real de radiación a la que estas personas estuvieron expuestas nunca se les ha revelado. Tiene 6. Está subiendo. Ayer era 5,7, doctora. Está bien, no se preocupe. ¿Hasta dónde puede llegar? Dígame la verdad. Cuando el Imperio Soviético se disolvió en 1991, una diputada del Soviet Supremo descubrió el encubrimiento sistemático de las verdaderas consecuencias de Chernóbil. Aprovechando la anarquía que reinaba en el país, consiguió hacerse con una copia de ciertos documentos secretos. 600 páginas de un informe al Comité Central, escrito cuando la batalla de Chernóbil estaba aún en pleno fragor. Cuando leí estos documentos, descubrí que todo había pasado de una forma muy diferente. Me di cuenta de lo grandísima que era la mentira que nos habían contado los líderes del partido. En el documento 12 consta que el 12 de mayo de 1986 ya habían sido hospitalizadas 10.198 personas. 345 mostraban señales de radiolesiones. Sin embargo, al mismo tiempo, nos estaban diciendo que todo iba bien, que no era nada grave. Entonces, me di cuenta de la magnitud de las mentiras. Según Ala, otro párrafo revela que las autoridades cambiaron arbitrariamente los criterios, multiplicando por 5 las dosis de radiación que se consideraba aceptable para el organismo humano. Al subir las dosis, de repente la gente se curaba milagrosamente. Les daban de alta en el hospital y los mandaban a casa. Fue algo criminal. La tendencia a manipular los números no era cosa solo de los soviéticos. A finales de agosto de 1986 se celebró a puerta cerrada y presidida por Hans Blix la primera conferencia internacional sobre Chernóbil. No se permitió la entrada al anfiteatro de periodistas ni observadores. La delegación rusa estaba presidida por Legasov, el hombre que había estado al frente de la comisión gubernamental durante el desastre de Chernóbil. Cuando le encargamos la preparación del documento para la Agencia Internacional de la Energía Atómica, le dimos orden de informar de todo y elaboró un informe muy detallado que dejó a todo el mundo en estado de shock. Legasov habló durante 3 horas. Su informe concluía que en las décadas siguientes habría que esperar unas 40.000 muertes por cánceres causados por Chernóbil.
El bloque del oeste se negó categóricamente a aceptar esos cálculos, lo que espoleó una genuina negociación este-oeste. Estos son cálculos teóricos basados en el modelo de Hiroshima. Ese modelo dice que si tienes determinada radiactividad, sabemos por Hiroshima que el efecto a largo plazo será X muertos. Y si la multiplicas, asumes que se multiplicará. Esos son cálculos. Pero creo que no son exactos, no son empíricos. Una vez más, las cifras eran sorprendentemente flexibles. Al final de la conferencia ya no se hablaba de 40.000, sino de 4.000 muertes probables. Casi 20 años después, en septiembre de 2005, esta cifra se convirtió en el balance final del desastre. Los más firmes oponentes a la política de transparencia de los soviéticos fueron los franceses, quienes llegaron a negar que la nube radiactiva pasara por su país. ¿No ha pasado sobre Francia, entonces? No, no hay ninguna razón en absoluto para preocuparse. No hay absolutamente ningún peligro para la salud pública. 20 años después, en Francia y especialmente en Córcega, se detectan casos de cáncer de tiroides de la misma naturaleza y gravedad que los detectados en las zonas próximas a Chernóbil. El elemento más peligroso que salió del reactor de Chernóbil no fue el cesio ni el plutonio, sino las mentiras. La mentira del 86, como yo la llamo. Una mentira que se propagó como la radiactividad por todo el país y por el mundo entero. El 27 de abril de 1988, segundo aniversario del desastre, Legasov, que tanto había trabajado para desvelar toda la verdad, decidió poner fin a su vida. Hoy, como perfectas metáforas de la mentira institucionalizada, las partículas radiactivas que el reactor expulsó en la explosión continúan envenenando la Tierra. Veinte años después del desastre, la zona de Chernóbil sigue siendo inhabitable. En 5 años, los radionucleidos se hunden 5 centímetros en el suelo contaminado. Así que 20 años después, están 20 centímetros bajo tierra. Siguen contaminando todas las plantas. Para limpiarlos, necesitamos retirar 20 centímetros de suelo y sellarlo enterrándolo. Y esa es una labor enorme. Es imposible. Hoy, 8 millones de personas viven en zonas contaminadas de Ucrania, Rusia y especialmente de Bielorrusia. Durante 20 años se han alimentado de los productos radiactivos que siguen contaminándolos poco a poco. Este aspecto, apuntado en 1986 por la delegación soviética en la Conferencia de Viena, ha sido ignorado sistemáticamente. Y sin embargo, 1.152 niños fueron operados de cáncer de tiroides entre 1986 y 2002 en un centro especializado de Minsk. ¿Cuántos en otras ciudades? Hasta ahora no se han hecho públicas estadísticas globales. Un doctor, Yuri Bandayevsky, ha estudiado las enfermedades de las poblaciones en zonas contaminadas desde que ocurriera el desastre. Cuando publicó sus descubrimientos en 1996, fueron inmediatamente condenados. Detenido y condenado oficialmente por corrupción, pasó 5 años en la cárcel. En noviembre de 2005 seguía bajo arresto domiciliario. Fíjense en lo que pasó cuando la madre se contaminó con cesio durante el embarazo. En una sola familia, fíjense cuántas deformaciones. Labio leporino, ausencia de ojos, cráneo deformado. Estos embriones son de ratones alimentados solo con hierba contaminada de la región de Gómel. El resultado, camadas enteras de animales deformes. Estaba horrorizado ante cuántos embriones deformados se desarrollaron en animales que habían ingerido comida contaminada con cesio. Obtuve un número terrible de deformaciones en 2 semanas.
Normalmente, cuando encuentras un monstruo, lo describes. Sin duda habrán oído hablar del Museo de Curiosidades, el Kunstkamera de Pedro el Grande en San Petersburgo. Pues francamente, yo podría crear todos los monstruos que quisiera. No ha habido ningún estudio oficial de mutaciones genéticas derivadas de Chernóbil. A pesar de los miles de abortos que tuvieron lugar durante los meses inmediatamente posteriores al desastre, parece haber cientos de niños que sufren los efectos de la radiación. Las deformaciones que vemos en estos niños son similares a las de los ratones de Bandayevsky. En Bielorrusia, 300.000 niños sufren actualmente las consecuencias de la contaminación. ONGs como la Cruz Verde Internacional, fundada por Gorbachov tras abandonar el gobierno en 1991, han abierto centros de tratamiento y apoyo para las víctimas de Chernóbil. Además, organizan campañas terapéuticas encaminadas a enseñar a las nuevas generaciones de zonas contaminadas cómo vivir con la radiactividad, como aquí, donde comprueban el grado de contaminación de la comida. ¿Cuántos años va a durar esto? ¿800 años? 800 años. Hasta que nazca un segundo Jesucristo. Hasta su regreso. Sí, Chernóbil jugó un papel muy importante para todos nosotros. Y por supuesto, debemos seguir buscando y no escatimar en medios. Debemos fortalecer la cooperación internacional y crear centros científicos internacionales para encontrar nuevas fuentes de energía que sean más seguras. Eso es lo principal. Yo no le deseo a nadie, ni a mis amigos ni a mis enemigos, que tengan que pasar por una tragedia así. Nadie se merece pasar por lo que nosotros pasamos en Chernóbil. Todos somos seres humanos y nadie se merece eso. En el corazón de la zona, a 10 kilómetros de la central nuclear, oculto en el bosque, se encuentra Chernóbil 2. Hace 20 años nadie podía acercarse a este enorme radar militar. El ojo secreto de Moscú, encargado de detectar misiles estadounidenses. El hecho de que dejara de utilizarse después de la explosión está en consonancia con lo que el accidente de Chernóbil parecía presagiar. Usar armas es algo terrible. Y las armas nucleares son incluso peores. Chernóbil fue un accidente en el que se vio involucrado un solo reactor. Fue un accidente limitado, cuyas consecuencias aún nos acompañan. Hemos tenido 2 bombas, Hiroshima y Nagasaki, y sus consecuencias aún se sienten hoy en día. Chernóbil nos demostró cuál es la verdadera naturaleza de la energía nuclear que está en manos humanas. Habíamos calculado que nuestro misil más potente, el SS-18, las ojivas atómicas que más temían los estadounidenses, uno de esos misiles tan solo era tan potente como 100 Chernóbil. Y teníamos 2.700. Eran misiles que teníamos apuntando a los Estados Unidos. 2.700. Imagínense la destrucción. El señor Gorbachov probablemente tenía razón cuando decía que Chernóbil era el ejemplo de lo que pasaba cuando se dejaba suelta a la radiactividad. Y en este sentido sugirió a todo el mundo intensamente que debíamos deshacernos de las armas nucleares. Un año y medio después de Chernóbil, Gorbachov retiró todas las ojivas nucleares soviéticas con un alcance de entre 500 y 5.000 kilómetros. 10 años después, se ratificó el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares en todo el mundo, excepto en la India. Chernóbil marcó el principio del desarme para los grandes rivales nucleares del mundo. Chernóbil convenció a todo el mundo. Tanto los soviéticos como los estadounidenses se dieron cuenta de una vez por todas de la magnitud de los volcanes atómicos sobre los que estaban sentados nuestros países. No solo nuestros 2 países, sino el mundo entero. El mundo entero.
20 años después, el desastre de Chernóbil parece irse borrando gradualmente de nuestra memoria, pero bajo el sarcófago envejecido del reactor número 4 el veneno sigue ahí, mortal. Desde 2001, los 3 reactores de Chernóbil están cerrados para siempre. Pero 20 años después de la explosión, un dosímetro ofrece sus lecturas de la base del sarcófago. Altos niveles de radiactividad, 100 veces superiores a los normales, siguen contaminando los alrededores de la central. La estructura se ha ido debilitando por la lluvia y la erosión. Desde su construcción, 3.000 liquidadores han estado vigilándolo, intentando prevenir los daños. Construimos este sarcófago para que durara 30 años, pensando que 30 años después de la explosión podríamos construir un nuevo sarcófago sin que la gente tuviera que correr a causa de los altos niveles de radiación. Han pasado 20 años y aún no se ha hecho nada, y es urgente proceder a reemplazarlo, pero Ucrania no tiene dinero y nosotros tampoco. El nuevo sarcófago ya está en construcción, aunque va con 10 años de retraso. Es una estructura de 108 metros de altura, ideada para cubrir totalmente el primer sarcófago. Coste de la operación, 825 millones de euros. Se ha creado un fondo internacional gestionado por Hans Blix. Aún no hemos colocado el nuevo sarcófago, que estará acabado en un par de años. Una vez que lo coloquemos, podremos retirar posteriormente la gran cantidad de combustible fundido que sigue allí. Veinte años después de la explosión, a 14 metros de profundidad, el magma enfriado del núcleo del reactor sigue siendo una terrible amenaza. Y seguirá siéndolo en los años venideros. Rezo a Dios para que el sarcófago no se hunda. Eso sería lo peor que podría ocurrir, porque dentro hay 100 kilos de plutonio. Un microgramo es una dosis letal para un ser humano. Eso significa que hay plutonio suficiente para envenenar a 100 millones de personas. La vida media del plutonio, en otras palabras, el tiempo que tarda la mitad del plutonio en desaparecer, es 245.000 años. Es una partícula que, por lo tanto, podemos considerar eterna. Hay zonas en las que jamás volverá a haber vida. A pesar de esta terrible advertencia, el desarme nuclear que impulsó Chernóbil hoy en día está claramente en cuestión. Aunque el desarrollo nuclear para usos civiles se apunta como solución al problema de los combustibles fósiles y el calentamiento global, este paisaje nos recuerda que esa opción tiene sus consecuencias. Requiere una mayor precaución y una información clara sobre los riesgos reales que representa. Chernóbil también nos recuerda que si tenemos que vivir con la radiactividad y sus inevitables peligros, debemos evitar a las generaciones futuras el riesgo de un apocalipsis nuclear.